Cartago, el Holocausto Romano, episodio 1. Delenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. 3 breves palabras proferidas por boca de una superpotencia, Roma. La sentencia de muerte para uno de los imperios más deslumbrantes del mundo antiguo. Era una bonita mañana de primavera cuando empezó el Armagedón. La ciudad de Cartago, situada en el Túnez actual, llevaba 3 años sufriendo ataques cuando el ejército romano irrumpió a través de sus puertas. A partir de aquel momento, a sus inocentes habitantes les quedaban unas semanas de vida. La muerte había llegado a Cartago y nadie iba a librarse. Las órdenes eran precisas: no dejar ni un edificio en pie y a nadie vivo. Lo que siguió fue un holocausto. Las tropas romanas derribaron el edificio del Senado de Cartago, quemaron su biblioteca y profanaron sus santuarios sagrados. Durante un año de feroz destrucción, redujeron la ciudad a polvo. Al aniquilar Cartago, 150 años antes de Cristo, los romanos hicieron desaparecer a toda una civilización. Roma quiso borrar del mapa a Cartago total y permanentemente. El año del despiadado genocidio romano casi nos recuerda hoy día. La actual Cartago es un lugar de inocentes ruinas visitadas por los turistas. Pero en el 146 a.C., este lugar contempló la matanza de todo un pueblo, de una civilización que había vivido aquí durante casi 8 siglos. La cuenta atrás de la destrucción había empezado 3 años antes, cuando 85.000 soldados zarparon de Roma rumbo a Cartago, situada en la costa norte de África. Habían asediado la ciudad, dejando a sus habitantes demasiado débiles para luchar. Los romanos habían sometido a un duro cerco a Cartago. Habían bloqueado los puertos, privando así a los cartagineses de los necesitados suministros de comida. E incluso el molinero que vivía en esta casa, se ha hallado su muela, seguramente tendría muy poco trabajo en los últimos meses de existencia de la ciudad. Pero sí habría alguien muy atareado, los enterradores, que irían de puerta en puerta recogiendo los cadáveres. El hambre y las enfermedades acabarían con los más ancianos, con los más jóvenes y con los enfermos. De hecho, los arqueólogos del siglo XIX encontraron fosas comunes donde las víctimas del asedio romano habían sido arrojadas sin ceremonias. El ejército romano incendió la ciudad distrito por distrito, convirtiéndola en un infierno en llamas. Cuando los romanos prendieron fuego a estos edificios para hacer salir a sus habitantes, el calor fue tan intenso que puso estos muros al rojo. Fíjense en estas marcas de hollín en estos sillares de arenisca. Tuvo que ser un auténtico infierno. Las llamas tardaron en extinguirse 17 días. Después los soldados romanos pasaron un año demoliendo hasta los cimientos las estructuras carbonizadas. Bajo esta plataforma hay palacios, calles, templos y tiendas. Las casas de aquellas personas y sus posesiones más preciadas. Las vidas de miles de cartagineses asesinados, ahora nada más que polvo. Cartago, un nombre famoso. ¿Pero qué sabemos de ella en realidad? Prácticamente nada, que es justo lo que deseaban los romanos.
Cuando derribaron la soberbia biblioteca de Cartago, impidieron que se volviese a escuchar a los cartagineses a través de sus propias palabras. Nos legaron una historia escrita por los vencedores, que ha deformado totalmente nuestra visión del mundo antiguo. Aprendimos que la civilización occidental fue construida por Egipto, Grecia y Roma, pero lo que quiero demostrar es que si prescindimos de Cartago, distorsionaremos enormemente nuestro propio pasado. A Cartago tanto se la compadece como noble víctima de la historia, como se la tacha de cruel, perversa y débil. Pero no lo veo del mismo modo. Opino que Cartago fue la maestra de quien los romanos aprendieron a construir un imperio, y era tan poderosa que se interponía en el camino de la grandeza de Roma. Permitan que les cuente una historia acerca de cómo el nacimiento de una superpotencia exigió la desaparición de otra. Llevo ya casi 10 años viniendo a Túnez, pero el holocausto de Cartago sigue resultándome muy aleccionador. Los romanos fueron muy eficaces, así que ahora ya no queda casi nada de la antigua Cartago. Pero si nos fijamos bien, aún se ven sus fantasmas. En los barrios periféricos del Túnez moderno, que muestran la gran extensión de la antigua ciudad, situada justo debajo y que ocupa 51 kilómetros cuadrados. En las casas blancas actuales, como los edificios de 6 plantas de la ciudad antigua, bóvedas aparte. Y en los rostros de sus habitantes de hoy. Muchos tunecinos actuales pueden tener genes de los cartagineses, descendientes de pobladores de Oriente Próximo y bereberes norteafricanos. Los marineros de los barcos mercantes se quedarían boquiabiertos ante los relucientes muros blancos de los imponentes puertos, las hileras de casas, palacios y templos que conducían a la gran ciudadela reluciente bajo el sol matutino. Pero en vez de su impresionante metrópolis, el logro más duradero de los cartagineses fue el desarrollo del Mediterráneo occidental. Antes de que ellos entrasen en escena, muy pocas naciones sabían cómo surcar los mares, y la mayor parte de los pueblos mediterráneos vivía en comunidades aisladas. En sus ágiles barcos, los cartagineses integraron aquellas regiones distantes en un imperio que abarcaba desde España y Córcega hasta Sicilia y el norte de África. Para ellos el Mediterráneo no era un vacío entre países, sino el contorno de un continente supuesto. Su mundo estaba formado por coordenadas en una carta marina. Su vasta flota comercial de 700 buques se convirtió en cinta transportadora marítima. En sus viajes por la cuenca del Mediterráneo, establecieron ciudades en la ruta comercial desde Cagliari a Cádiz. Ciudades que eran enclaves marítimos como Palermo, con su soberbio puerto comercial. El imperio de Cartago integró tierra y mar en un solo ecosistema. En todas las tierras que colonizaron, la habilidad de los cartagineses convirtió el terreno silvestre en fértil tierra de cultivo. Un ejército de alfareros moldeó ánforas de barro para transportar esas riquezas por todo el mar. Esos recipientes se llenaban hasta el borde con aceitunas y aceite de oliva, uvas, vino y grano, alimentos básicos de la vida mediterránea aún hoy día. Cartago ayudó a crear una cultura transmediterránea. Siempre me sorprende cuando visito las zonas de la cuenca mediterránea, la similitud y estilo de vida que existe aquí en Túnez, en Sicilia y en España. Dejemos de pensar en el Mediterráneo occidental como mar europeo. En el año 500 a.C. era un mar africano,
gobernado por sus propietarios indiscutibles, los cartagineses. Cartago era el amo del Mediterráneo occidental. No tenía rival. ¿Y Roma? No era más que una pequeña ciudad-estado del centro de Italia. No tenían la misma categoría ni por asomo. Todos conocemos la versión de Roma plasmada por Cecil B. DeMille, una ciudad de grandes monumentos de mármol de proporciones descomunales. Pero en el 500 a.C., Roma estaba hecha de madera y adobe. Era un pueblucho a orillas del río Tíber. ¿Un imperio romano? Ni soñarlo. La historia de Cartago nos obliga a ver a los romanos de otra forma. No como rectos legisladores, sino como zafios advenedizos. No como adalides de la civilización, sino como ambiciosos despiadados. En el 300 a.C., Roma luchaba por abrirse camino para convertirse en un estado militarizado mediante un monstruoso embrión con un destino que cumplir que luchaba por nacer. Roma había empezado a impacientarse. Las islas próximas a su costa occidental eran todas cartaginesas. Cartago se había acercado demasiado para su gusto. En Cerdeña, Cartago disponía de abundantes riquezas, extraídas de sus minas de plata, oro, cobre, estaño y zinc. Los cartagineses deseaban poseer territorios en Cerdeña. Un territorio literalmente cuajado de metales preciosos. Aparte de eso, su ubicación en medio del mar era cómoda, lista para cargar sus metales en los barcos cartagineses que aguardaban. Durante más de 300 años, la gran riqueza mineral de Cerdeña y España ayudó a financiar la marina cartaginesa, ocupada en patrullar el mar Mediterráneo para mantenerlo abierto al comercio. Lo que importaba era el control del mar. Aunque sus rivales se hicieron con flotas navales, los cartagineses iban muy por delante de ellos. Sus barcos podían ensamblarse en muy poco tiempo, porque se fabricaban por piezas que llevaban las instrucciones de montaje escritas en la madera. Un diseño revolucionario muy inspirado que un día contribuiría a la caída de Cartago. El caso es que cualquiera, bueno, casi cualquiera, con rudimentarios conocimientos de carpintería podría montar aquellos barcos. Una vez conseguido el patrón, no era necesario tener gran experiencia para montarlo. Así que 2000 años antes de Ikea, los cartagineses crearon los barcos desmontables. Y aquí lo tenemos. Un instrumento de primera para infundir terror a los enemigos. La flota cartaginesa de buques de guerra era más veloz y mejor que cualquier otra del Mediterráneo. Eran días idílicos para Cartago, pero no oyó el rumor distante, procedente de Italia, al otro lado del mar. Roma, aquella pequeña e insignificante ciudad-estado, tras una serie de guerras sangrientas, había dominado todo el centro de Italia. Roma empezaba a cobrar fuerza, pero todavía no era más que una pequeña potencia regional. Nada que preocupase a los cartagineses. O eso pensaban ellos. Pero Roma se había convertido en competidora. Sus legiones avanzaban hacia el sur, apoderándose de los territorios a su paso, ciudad a ciudad, estado a estado. Mientras los cartagineses se deleitaban en sus éxitos, las miradas codiciosas comenzaron a recelar de su buena suerte. Desde sus humildes comienzos, el ascenso de Roma había sido incesante. En el siglo III a.C. se había abierto paso por Italia con determinación, suerte y una fuerza arrolladora. No pasó mucho antes de que los rudos dominadores de la tierra se planteasen una nueva meta, el mar. Los días del dominio solitario de Cartago sobre el Mediterráneo se habían acabado. En el 275 a.C., Roma había conquistado prácticamente toda Italia, y entonces empezó a codiciar las lucrativas rutas comerciales del sur que Cartago controlaba.
Pero antes de poder efectuar un ataque en serio, Roma debía conquistar el mar. El bocado más suculento de Cartago era Sicilia, a casi medio camino entre Roma y el norte de África, un importante enclave para luchar por su control. El desafío inicial dio paso a la guerra diplomática. Cartago prometió mantenerse alejada de Italia si Roma lo hacía de Sicilia. Pero me da la impresión de que los cartagineses no comprendieron con quién estaban tratando. Roma estaba controlada por una nueva élite, los nuevos ricos, sobrados de dinero y faltos de escrúpulos, que anhelaban los encantos de Sicilia. Podrán comprender por qué, en este maravilloso emplazamiento arqueológico, un asentamiento cartaginés en la pequeña isla de Motia, en la costa oeste de Sicilia. Esta comunidad dirigía un lucrativo lugar de parada para los barcos cartagineses que circulaban por el Mediterráneo. Aunque los romanos tenían buenas razones para estar tan interesados en Sicilia, Roma estaba dominada por el miedo. Sicilia estaba a muy poca distancia de la península italiana, y lugares como este puerto de Motia, eran estupendos para que los barcos cartagineses pudieran rearmarse y reabastecerse en un posible ataque contra tierras italianas. Otro motivo para la agresividad de Roma era la codicia. Los comerciantes, transformados en políticos, que ahora controlaban Roma, habían hecho fortuna comerciando en el Mediterráneo Sur. Y uno de sus mejores clientes había sido Cartago. Lo que pensaban ahora era que si controlaban lugares como este, lograrían inundar el norte de África con sus productos. Y así, el miedo y la codicia, los belicosos gemelos de Roma, intentaron su primer ataque al imperio de Cartago, 264 años antes de Cristo. La historia lo denomina Primera Guerra Púnica, pero lo considero algo más que un simple conflicto de la antigüedad. Su brutalidad no tuvo parangón y duró 25 años. Lo que es más, marcó el nacimiento sangriento de Roma como imperio. Estas son las aguas donde otrora lucharon los barcos romanos y cartagineses en una guerra que cambiaría irreversiblemente el equilibrio de poder en el Mediterráneo. La Primera Guerra Púnica supuso un verdadero punto de inflexión para el Imperio Romano. Roma, tradicionalmente una potencia terrestre, al fin plantaba batalla en el mar, pero la lucha estuvo muy reñida. Escuchen esto para hacerse una idea. Los romanos perdieron 700 barcos comparados con los 400 de los cartagineses, y las cosas les fueron de mal en peor. Un almirante romano, frustrado porque los pollos sagrados que debían darles buena suerte no querían comer, los tiró por la borda diciendo: si no tienen hambre, a lo mejor prefieren beber un poco. Luego le tocó presenciar la mayor derrota naval que haya sufrido Roma, ya que perdió toda su flota. Pero en la que puede ser una de las ironías más amargas de la historia antigua, ocurrió que los cartagineses sin querer transformaron a Roma en una gran potencia marítima. El curso de la guerra estaba a punto de cambiar. Por una suerte increíble, un barco de guerra cartaginés se adentró en aguas romanas. Al capturar el barco, Roma tuvo entonces la estupenda oportunidad de aprender a construir los mejores navíos de guerra de los mares. Los carpinteros romanos lo desmontaron de inmediato y descubrieron que cada pieza estaba marcada con una letra. Sin perder un momento, la marina romana copió el barco, tabla por tabla, clavo por clavo, gracias a aquellas instrucciones tan amablemente dejadas por los cartagineses. Y en poco tiempo, Roma contó con una flota idéntica. En 45 días, construyeron la pasmosa cifra de 220 barcos. Roma ya podía enfrentarse a Cartago en igualdad de condiciones. Si lograba vencer a Cartago en el mar, se libraría del único obstáculo para explotar el Mediterráneo. El equilibrio de poder fluctuó violentamente entre Roma y Cartago durante otros 20 años, hasta que en el 241 a.C., Cartago sufrió una derrota catastrófica y se vio obligada a devolver sus tierras en Sicilia. Ahora Roma podía controlar la entrada al Mediterráneo occidental.
Podía ejercer el control y recaudar impuestos y decidir quién podía entrar o salir. Roma había infligido una aplastante derrota a Cartago en su propio elemento, el mar. Y Roma puso sus ojos en el imperio mediterráneo de Cartago. Mediante una feroz contienda, Roma había ascendido a superpotencia. Aquí vemos una reconstrucción de la columna que se erigió para conmemorar el fin de la Primera Guerra Púnica. Esta inscripción describe la famosa victoria naval sobre los cartagineses. Hay que comprender que 20 años antes, Roma ni siquiera tenía una armada, y ahora había vencido a Cartago, la reina del mar Mediterráneo. Y los romanos estaban inmensamente orgullosos de esa victoria. Habían observado y aprendido, se habían enfrentado a Cartago en su propio terreno y la habían vencido. ¿Cómo debieron de disfrutar aquellos romanos viendo derrotada a la gran superpotencia? Obligaron a Cartago a pagar el equivalente a decenas de millones de euros en reparaciones de guerra. Para mayor humillación, la marina romana se apoderó de Cerdeña al año siguiente y exigieron otra enorme indemnización a Cartago. Después, con codicia desenfrenada, Roma agregó nuevas cláusulas al tratado de posguerra, argumentando que las iniciales eran demasiado indulgentes. Esas duras cláusulas y humillaciones hirieron profundamente a Cartago, y Roma, al quebrantar lo estipulado en su propio tratado de paz, acumulaba problemas para el futuro. Cartago era un hervidero de resentimiento tras la derrota infligida por Roma. Habían tenido que entregar una parte de su imperio a un puñado de advenedizos que se aprovechaban de ellos mediante extorsiones y multas. Los jóvenes de Cartago deseaban la revancha, y de este ambiente de odio y humillación, la venganza fue tomando cuerpo. Al joven general Amílcar Barca lo enviaron al sur de España para que tratase de reavivar la fortuna cartaginesa, y dio con un filón. Este terreno, que ahora está agotado tras 2000 años de explotación, en un tiempo estuvo cuajado hasta los topes de metales preciosos, sobre todo plata, lo más cotizado en el mundo antiguo. Y con aquello, Cartago ya podía pagar sus deudas a Roma y contar con respaldo para atacar su poder. Primero, Amílcar llevó a cabo una enorme expansión en España, hasta que Cartago dominó casi todo el país. Después utilizó esa nueva riqueza para reurbanizar antiguas ciudades fenicias como Cádiz, aquí en el sur, arrebatando así el centro de poder de Cartago a la vieja guardia del norte de África. Si la clase poderosa de Cartago creía que Amílcar se sometería a su voluntad, iba a llevarse una sorpresa. Ese aventurero cartaginés tenía sus propios planes. Se construyó una capital imperial propia y con descaro le puso el nombre de Cartago, en recuerdo de la ciudad originaria. Con su bello puerto, su palacio real y su templo de Esmun, aquella fue la Cartago de España. Amílcar y sus herederos levantaron un estado díscolo y beligerante que estaba deseando enfrentarse a Roma. Y para los moderados de la antigua madre patria, Cárjadas, Cartago, estaba peligrosamente fuera de control. Bajo las aguas de este valle yace lo que queda de las extensas minas cartaginesas que Amílcar explotaba para reunir suficientes fondos y financiar un ataque contundente contra Roma. Incluso implicó a su propio hijo en la venganza. Y aquí ya entramos en la leyenda, que habla de un padre autoritario y un hijo obediente. El chico hace un juramento de odio eterno contra el enemigo ante el altar de los dioses y nunca lo olvida. Se necesita una historia legendaria como esta para el general más famoso de la historia. No se trata de un don nadie cualquiera. Ese debutante es Aníbal. Aníbal fue la peor pesadilla de Roma. Era cartaginés y un brillante general de infantería. Echó los dientes aquí, en las montañas del sur de España, en las campañas contra las tribus. Además, tenía un as en la manga, 21 elefantes.
Imaginemos 3 toneladas de carne de elefante africano abalanzándose sobre nosotros, envalentonados por el vino que les habían dado a beber. Pero las cosas no siempre salían según lo planeado. A veces esos elefantes atacaban a sus propios soldados. Y por eso cada uno de los conductores llevaba un punzón de metal para clavárselo en el cráneo al elefante y matarlo de forma instantánea. A Aníbal le encantaba hacer lo que menos esperaba su enemigo. Pero ese carácter voluble a menudo resultó peor para su propio bando que para los romanos. Solo un elefante sobrevivió al viaje épico y Aníbal tuvo que parar para reclutar más soldados debido a los muchos que había perdido. Mucho se ha hablado del odio patológico que Aníbal sentía por Roma, pero en mi opinión su comportamiento estaba motivado por la jactancia. Era como si necesitara atacar a sus enemigos, como si le gustase retarlos, pero no como parte de una planificada estrategia militar. Aníbal era un oportunista, pero un oportunista triunfador. España, la Galia, Italia y como destino final, Roma. Cuando Aníbal volvió a África por primera vez después de 30 años, imagino que se quedaría conmocionado y decepcionado. Se vio desdeñado por la ciudad en cuyo nombre había luchado. Había pasado la mayor parte de su vida en España y sus compatriotas cartagineses desconfiaban de él. En lugar de recibirlo como a un héroe, los ancianos de la ciudad le hicieron el vacío como a un forastero. Incluso intentaron negociar un tratado de paz secreto con Roma a sus espaldas. Y en el 202 a.C., en Zama ocurrió lo inevitable. El legendario Aníbal sufrió una derrota total y demoledora, infligida por el ejército romano. Todo había acabado. Cartago lo recompensó por sus esfuerzos con un breve periodo en el gobierno, pero el agotado general se retiró pronto. Roma envió sicarios tras Aníbal, pero les arrebató el triunfo simbólico de su asesinato, suicidándose con veneno. Incluso después de su suicidio, continuó siendo una oscura presencia en la imaginación de los romanos, como mítico poder demoníaco al que recurrirían durante décadas cuando Roma necesitaba un enemigo. Aníbal se había burlado de Roma con el fantasma de su propia muerte, y Roma jamás perdonaría ni olvidaría. Y Cartago pagó por aquello. A los miserables despojos de su poderosa flota les prendieron fuego delante de la ciudad. Confiscaron todos sus territorios en el extranjero y se le impuso una multa que hoy equivaldría a miles de millones de euros que debía pagar a Roma en los 50 años siguientes. Cartago estaba vencida por completo. Lo que me parece increíble es que no fuera ese el momento que Roma escogió para eliminar a Cartago de la faz de la tierra y que esperase más de 40 años para arrasarla por completo, cuando ya no existía una excusa lógica. Pero para los romanos la venganza era un plato que se servía frío. Este es el lugar donde ocurrió todo, el extraordinario edificio del Senado de Roma. Aquí fue donde los radicales y moderados debatieron cómo resolver un problema como el de Cartago. Los radicales estaban encabezados por una de las figuras más polémicas de la República Romana, Catón, un individuo extremista y xenófobo que medía su propia vida según las hazañas cartaginesas. Escribió: «Me alisté en el ejército a los 17 años, cuando Aníbal tenía la suerte de su parte y se dedicaba a arrasar Italia». A diferencia de muchos de sus colegas del Senado, que se sentarían con él en estas gradas, Catón no podía presumir de linaje aristocrático. Pero siempre tratando de alabarse, le encantaba que todos supiesen la vida modesta que llevaba, trabajando en los campos con sus esclavos y alimentándose de nabos y de té.
Catón afirmaba que la escasez de estatuas con su efigie en Roma probaba su extrema modestia. Otros lo achacaban a su repulsiva apariencia. A Catón, ese puritano aguafiestas, le encantaba clamar contra la vida lujosa de sus colegas del Senado. Consiguió que destituyeran a un senador por el abyecto crimen de haber besado a su esposa en público. Pero Catón reservaba su odio más venenoso para Cartago. Este veterano de la Segunda Guerra Púnica creía firmemente que Roma debería haber destruido Cartago cuando había tenido oportunidad. Y todos sus discursos terminaban con la frase: «Delenda est Cartago. Cartago debe ser destruida». Por entonces, Catón era solo la sombra malevolente de la política extremista romana. Tenía un poderoso oponente, el aristócrata Escipión, que lideraba la facción antibelicista. «Cartago es la piedra de afilar de nuestra grandeza», recordaba Escipión a sus compañeros. Era aquel valorado rival el que mantenía a Roma en forma. Y Roma, decía él, caería en la codicia y la autocomplacencia si se convirtiese en una única superpotencia. Así que el moderado Escipión agradecía una Cartago fuerte que salvase a Roma de sí misma. Debería haber habido paz, pero un milagroso renacimiento de Cartago alborotó de nuevo a los extremistas. La economía cartaginesa florecía. 10 años después de su derrota más tremenda, los cartagineses transformaron la crisis en triunfo. Lograron liquidar todas sus deudas de guerra con Roma 40 años antes de la fecha. En el 153 a.C., un Catón de 81 años visitó Cartago como parte de una delegación y observó horrorizado lo rica que era de nuevo la ciudad. Incluso sospechó que los cartagineses estaban quebrantando los tratados de limitación de armamento establecidos 50 años antes. Desde luego no era ese el efecto deseado de todos aquellos tratados punitivos. Imagínense la tremenda decepción de aquel hombre. Cartago se negaba a morir. Y para Catón, aquel peligroso rival, debía ser eliminado de una vez por todas. Ignorando al Senado, Catón montó una farsa para el pueblo con un encanto nauseabundo a más no poder. Estrechó manos, organizó juegos públicos, avivó la codicia de Roma por la riqueza de Cartago y manipuló el miedo que los romanos siempre habían sentido desde que Aníbal había zarandeado a la poderosa república. Catón remataba todos sus discursos con la malévola frase: «Delenda es Cartago. Cartago debe ser destruida». Catón ofreció su mejor actuación aquí, en el Senado. Cuando se abrió la toga, dejó caer unos higos maduros. «¿De dónde creéis que proceden?», dijo. «De la vivaz y muy próspera Cartago, a solo 3 días en barco de aquí». El debate estaba ganado. Catón había conseguido triunfar sobre el enemigo al que había odiado toda su vida. A partir de aquel momento, Cartago vivía de prestado. Catón ahora buscaba la excusa que necesitaba para justificar su destrucción. Pero Cartago captó el cambio de aires de Roma. Todavía no se había acabado todo. En esta pequeña isla de Cartago, el arqueólogo británico Henry Hurst ha hecho un descubrimiento maravilloso. Esto era un complejo naval secreto para 180 navíos de guerra cartagineses. Esta rampa que vemos aquí y muchas otras que hay alrededor de toda la isla llegaban justo hasta la orilla del mar. Y los barcos que necesitaban rearmarse y reabastecerse eran conducidos hasta el centro de la isla. Pero ¿cuándo construyeron esta maravilla de la ingeniería naval? La cerámica que los arqueólogos encontraron en este lugar y bajo la propia estructura está datada al final de la Segunda Guerra Púnica, cuando Cartago había prometido solemnemente que mantendría solo una flota de 10 barcos de guerra. Así que alguien estaba quebrantando las reglas.
Solo existía este estrecho canal, en la actualidad bloqueado por esta carretera, que comunicaba aquellos puertos militares con los puertos comerciales autorizados y el mar abierto. De manera que estaban bien ocultos a los indiscretos ojos romanos. Y no solo eso, sino que en la isla había una torre elevada desde donde podían vigilar si se acercaban los inspectores de armas romanos. El viejo y amargado Catón estaba en lo cierto. Cartago, sin atenerse a lo acordado, se estaba rearmando. Dos años después de la visita de Catón, en el 151 a.C., un joven líder fogoso llegó al poder en Cartago. Su nombre era Asdrúbal. Poco después, Asdrúbal estaba luchando para defender a Cartago de las incursiones de un reino vecino. Pero al hacerlo quebrantó precipitadamente los términos del Tratado de Paz con Roma. Los romanos ya tenían la excusa que necesitaban para entrar en guerra con Cartago. Roma situó a un nutrido ejército de 85.000 hombres a distancia de ataque y emitió un ultimátum: que Cartago se desarmase totalmente. Asdrúbal lo acató. Entonces los romanos plantearon una nueva exigencia abusiva: que los cartagineses abandonaran su capital y se alejaran del Mediterráneo para siempre. Enfrentada a la extinción, Cartago no tuvo más remedio que plantar cara y luchar. Lo último que hizo Catón antes de morir fue asegurarse de que el hombre responsable de la destrucción de Cartago fuese otro miembro de la dinastía de los Escipiones. Escipión sabía qué hacer exactamente. Estranguló a Cartago con un asedio. En venganza, Asdrúbal ordenó que arrancasen con ganchos de metal los ojos, lenguas y genitales a los prisioneros romanos sobre las murallas de la ciudad. Después los desollaron y lanzaron sus cuerpos aún con vida a los romanos que asediaban la ciudad. Había llegado el momento de que los romanos actuasen. Un bonito día de primavera. Los soldados romanos lograron franquear la entrada del puerto de Cartago y Escipión ordenó el asalto final a la ciudad asediada y sus hambrientos habitantes. Pero antes arengó a sus tropas con estas palabras espeluznantes: sembrad el miedo, el pánico y el terror en esta ciudad de Cartago. En los días siguientes los soldados obedecieron las órdenes al pie de la letra. Tras capturar la parte inferior de la ciudad, Escipión se centró en el premio más codiciado, el centro de Cartago, la colina de Birsa, último refugio de los habitantes de la ciudad. 3 calles conducían colina arriba. Las casas que las flanqueaban estaban muy juntas y tenían hasta 6 plantas de altura. Al avance de los soldados romanos, respondían los cartagineses lanzando proyectiles desde los tejados. Pero Escipión, militar con experiencia, sabía contrarrestar semejantes tácticas. Ordenó que prendieran fuego a las casas, pero que los pasillos inferiores quedasen a salvo. De esa forma, los escuadrones de la muerte podían continuar con su trabajo. Mientras el fuego se iba extendiendo a cada vez más casas, los hombres, mujeres, ancianos y niños que se habían escondido en esos edificios se desplomaban junto con los escombros en llamas. Sus cuerpos, carbonizados y mutilados, eran brutalmente apartados del camino por las cuadrillas romanas de limpieza. Tanto los vivos como los muertos eran lanzados a enormes fosas y otros resultaban aplastados por los caballos de los romanos hasta que sus rostros dejaban de tener apariencia humana. La ciudad quedó sumida en este torbellino infernal durante 6 largos días y noches. Escipión, como cualquier eficaz jefe de escuadrón de la muerte, rotaba a sus soldados con regularidad, no solo para que mantuviesen la fortaleza física, sino también la cordura. Al 7º día, Escipión se dirigió a un lugar elevado y, observando la ciudad, calculó que el brutal conflicto tardaría muchos días aún en acabarse. Pero estaba equivocado, porque un grupo de ancianos cartagineses desafió a su líder, Asdrúbal, por haberse tomado la justicia por su mano. Le rogaron a Escipión que le salvase la vida, y él accedió a su petición. Ese mismo día, 50.000 hombres, mujeres y niños atravesaron una portezuela de la muralla para convertirse en esclavos miserables. Al ver que su pueblo abandonaba en tropel la ciudad sitiada,
Asdrúbal acabó perdiendo el valor y fue ante Escipión para suplicar clemencia. Esa cobardía no pasaría desapercibida ni sin castigo. Su esposa se había refugiado del fuego en el tejado del gran templo de Esmun, junto con sus hijos. Rodeada por las llamas, expresó su desprecio hacia el traidor Asdrúbal. Mirando a su amedrentado marido, profirió una dura reprimenda. Malvado, traidor, el más afeminado de los hombres. Este fuego nos matará a mí y a mis hijos. ¿Pero qué será de ti, gran comandante de Cartago? ¿Qué castigo te infligirá el hombre a cuyos pies estás postrado? ¿Qué triunfo romano honrarías? Tras estas palabras mató a sus hijos y los lanzó a las llamas, y luego saltó tras ellos. Cartago estaba muerta. Después de este espeluznante episodio criminal, las ruinas carbonizadas de Cartago se desmantelaron por completo. Miles de soldados romanos pasaron un año entero cumpliendo al pie de la letra las palabras de Catón. En el mundo moderno, Hiroshima y Nagasaki quedaron destruidas en una mañana con solo pulsar un botón. Pero en el mundo antiguo, para destruir una ciudad había que trabajar duro. Así que, ¿por qué lo hizo Roma? Al final, creo que fue el frío pragmatismo el que selló el destino de Cartago. Roma comprendió que solo podría llegar a ser una superpotencia mundial eliminando a sus oponentes mejor dotados. Increíblemente, ese mismo año Roma hizo lo mismo con la gran ciudad griega de Corinto. Lo hicieron una vez, lo hicieron 2 veces. No era necesario hacerlo una tercera. Fue la perfecta demostración del poder absoluto de Roma. La destrucción a sangre fría de 2 de las mayores ciudades del mundo mediterráneo era una clara advertencia. Había llegado la Roma imperial. Las cosas jamás volverían a ser iguales en el mundo mediterráneo. Ahora todo se haría siguiendo un gran proyecto imperial, y el Mediterráneo se convertiría en el supermercado de Roma. Cuando se enfrentaron por primera vez, Cartago era la reina del Mediterráneo. Pero 100 años después, Roma lo denominaba como Mare Nostrum, nuestro mar. Y todo se hizo por esto. Estos restos de un naufragio romano, que hoy están en el Museo de Cádiz, ofrecen un maravilloso ejemplo de las riquezas de que dispuso Roma tras la derrota de Cartago. Ese barco crujía por el peso de los productos naturales de la cuenca mediterránea. Hay lingotes procedentes de las minas de plomo de España, y esas ánforas estarían llenas hasta el borde de vino, aceitunas, aceite y trigo. Ese fue el verdadero botín de las guerras púnicas. Los soldados romanos que habían aniquilado Cartago volvieron a casa para su desfile triunfal por el centro de Roma. El mismo lugar donde desfilan hoy los italianos. Les esperaba una sorpresa. Los cartagineses no fueron los únicos que se encontraron en el bando perdedor de las guerras púnicas. ¿Qué obtuvieron los campesinos que constituían la columna vertebral del victorioso ejército romano de los 20 años de agotador conflicto militar? El flamante triunfo por el que habían desfilado por las calles de Roma, con guirnaldas de flores y vitoreados por las multitudes, les había hecho creer que les esperaba un futuro mejor. No obstante, pronto se darían cuenta de que los habían engañado. Los senadores de Roma no tenían intención de compartir el botín de las guerras púnicas. Incluso habían robado las tierras a los soldados mientras ellos estaban fuera luchando. Mientras la aristocracia incrementaba sus beneficios, nacía una nueva clase baja que dependía de limosnas y pan gratuito. La propia tierra de los veteranos se utilizaba para cultivar el trigo que los alimentaba, grandes porciones de carbohidratos para mantenerlos dominados. Y se construyeron complejos de ocio junto al Coliseo para mantener entretenidas a las masas. Al final, la recompensa por toda una vida luchando contra Cartago
Era una entrada rebajada para ver una pelea entre humanos. El pan y circo resultó bastante decepcionante para las masas. Durante 150 años, la historia de estos dos imperios rivales, Roma y Cartago, estuvo vinculada en la riqueza y en la pobreza, en la Guerra Fría y en la batalla. Para Roma el enfrentamiento con Cartago había sido un aprendizaje a sangre y fuego. Cartago llevó al límite a Roma, cuando el enfrentamiento dio paso a la guerra y esta al Armagedón. Sin Cartago, Roma nunca se habría convertido en una superpotencia. Pero todavía no se había acabado todo. Derrotada, Cartago le sería más útil a Roma que nunca.